se dan como Dios quiere que se den. Solo me acuerdo que cuando venía en el sur le decía a mi esposa, cuando llegue me voy a pegar una bañada porque llevo algo de pereza, como algo de sueño. Y yo no sabía la bañada que me iba a pegar. Gloria a Dios. Primera de Pedro le dije, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Yo hubiera querido que estuvieran todos los ancianos, pero se me murieron, como que alguien les avisó. Leemos la bendita palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Oramos. Bendito Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por el privilegio de estar en este lugar. Padre, en esta noche a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Dios. Te pido, Dios mío, que despejes nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para poder atesorar este consejo de tu palabra. Dios, gracias por ser fiel, por ser amoroso y por tener cuidado de nosotros. Padre, en esta noche, como siempre lo hacemos, reprendemos toda acechanza del enemigo, Señor, y nos declaramos libres para aprender de tu palabra. Señor, habla a mi vida, habla a mi mente, habla a mi corazón, para que así, Señor, pueda yo, Señor, entender cuál es el propósito y la voluntad tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí, como pequeño tema, la orden espiritual para los ancianos dentro de la iglesia. Los ancianos, hay mucha gente que en la iglesia los tiene ya como estorbo. Ya, gracias, pastor, Dios me bendiga. Los ancianos, hay mucha gente que en la iglesia los tiene como estorbo. Hay muchos que dicen ya estos viejitos ya aburren, son anticuados, etcétera, etcétera. Pero cuando usted y yo estudiamos la Biblia, podemos ver que el anciano ocupa un honor de honra, un lugar de honra, un lugar de privilegio y responsabilidad. ¿Por qué? Porque el anciano dice que es la persona a la cual se le ha delegado autoridad en base a su madurez y a su experiencia. Entonces, el hecho de llegar a ser anciano es un privilegio, es un orgullo espiritual, por supuesto, porque hay orgullo carnal y hay orgullo espiritual. Entonces, el anciano es una persona que tiene autoridad delegada por Dios. El padre de familia es una autoridad en su hogar, el anciano es autoridad en su casa, en la iglesia y en su comunidad. En el pueblo de Israel se nombraban ancianos para delegar privilegios o trabajos al pueblo de Israel. Dice también en la Septuaginta, traduce la palabra anciano como presbítera, que quiere decir hombre de antaño, anciano o presbítero. Presbítero es una palabra que quiere
que ve más allá. O sea, el que tiene una mirada más extensa, más larga, más sabiduría, más conocimiento. Entonces, el anciano también tiene otra definición. Le estoy dando definiciones de los diccionarios bíblicos para que usted entienda, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad, el privilegio del anciano. Dice que anciano es sinónimo de autoridad, de experiencia y de piedad. O sea, está bien que el anciano tenga autoridad y ejerza autoridad en base a su experiencia y a los privilegios y a las responsabilidades que serían delegadas, pero tiene que ejercer una dice con piedad. O sea, no vamos a ser drásticos, ¿verdad? Entonces, es una persona, dice, de experiencia, de autoridad y de piedad. Persona con autoridad moral en las tribus, en las familias, en los hogares, en el pueblo y en la congregación, ¿verdad? Ellos eran administradores de justicia, dice, en tiempos de paz. Pero oiga bien lo que dice aquí. Y al mismo tiempo eran asumidores de responsabilidades en tiempos de guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer dice Pedro bien claro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el privilegio de ser anciano en una iglesia no es simple y sencillamente pertenecer a la sociedad de ancianos. Sobre los ancianos que estamos dentro de la congregación, pesa la responsabilidad de dirigir la grey de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está rogando a los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos son personas capacitadas, con experiencia. Por ejemplo, yo tengo 40 y algo de años, llegando a 50. Pero la experiencia que yo tengo no es tan vasta como la experiencia que tiene el hermano Juan Ábalos, o tiene el hermano Juan Alemán, o el hermano Julián. Entonces, por eso los ancianos son nombrados autoridad. Y Pablo le está delegando a los ancianos una responsabilidad, ¿verdad? Porque son las personas más indicadas y más de respeto. En el versículo 2 dice bien claro: apacentar la grey de Dios. ¿Cuál es el privilegio del anciano? Apacentar la grey de Dios. O sea, el anciano no es una persona simple y sencillamente que viene al culto, mira el desorden, mira el mal testimonio, mira algo que no está correcto y se hace el de loco pacho, decimos los salvadores. No, el privilegio del anciano es apacentar la ley de Dios. Pero ahí hay que entender, mi hermano, bien claro qué quiere decir la palabra apacentar, porque a veces nosotros confundimos los privilegios. Nosotros, Dios nos llama para apacentar la grey de Dios y nosotros lo que hacemos es otra cosa. Dice que apacentar es dar pasto espiritual, instruir, enseñar, aconsejar, guiar, incentivar, apoyar a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, apacentar es apoyar, dirigir y consolar. ¿Qué es lo que dice? Vaya conmigo al Salmo 23, versículos 2 y 3. Fíjese bien que en el Salmo dice: Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. A ver, ese es el privilegio del anciano. Nayeli ya está contenta, ya se fue 3 versículos para el último. Ese es el privilegio, hermano, ¿verdad? Apacentar
vigilar, ni ser mandamás, ni ser verdugo. Apacentar la grey de Dios es ser un consejero espiritual, ¿verdad? Entonces Pablo nos dice bien claro ahí en la palabra, en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, oiga, cuidando de ella. O sea, el anciano de la iglesia, que es miembro de la sociedad de ancianos de la iglesia, el pueblo samaritano, Colonia La Reina, tiene la responsabilidad y la obligación de cuidar y de velar por el bienestar de los jóvenes y de las hermanas del concilio. Así de claro. ¿Por qué? Porque es un privilegio dado por Dios, no dado por el hombre. Entonces, el anciano dice, apacentar la grey que está entre vosotros. Estamos hablando de la casa y la iglesia. Tal vez se pudiera hacer a nivel de comunidad, pero allí ya es meterse en camisa de 11 varas, porque eso de andar queriendo enderezar o aconsejar hijos ajenos no es muy bueno. A veces uno se mete en problemas. Pero cuando las personas son miembros de la iglesia, entonces sí tenemos la autoridad de Dios, el privilegio de Dios para aconsejar a la gente. Entonces, es necesario que el anciano sepa que debe cuidar la grey de Dios. ¿Qué es cuidar? Apacentar. Cuidar es proteger a alguien. Si yo veo que hay un peligro inminente en la calle para un joven o una señorita, yo como anciano de la iglesia tengo que ir, agarrarlo, apartarlo o, de ser posible, conducirlo a su hogar. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a proteger, a vigilar, a defender a la iglesia. O sea, la gente, a mí me dolió un día que fui a una vela a la iglesia roja y se reúnen como 4 ancianos y se ponen a platicar conmigo y de repente me dicen los ancianos como de 70, 75 años, hermano, me dice, si a nosotros aquí ya ni nos toman en cuenta, somos como un estorbo para esta gente. Mire, que un anciano piense eso de su iglesia, ¿qué quiere decir? Que hay un espíritu de amargura de corazón dentro de eso. Entonces nosotros debemos de ser inteligentes y al anciano no debemos de verlo como un caporal, como un capataz, sino como un consejero espiritual. ¿Por qué? Porque él ya pasó por donde yo voy pasando. Si yo le pregunto al hermano Juan en esta noche, hermano, ¿cree que la milpa tiene tal problema? ¿Cómo cree usted que la puedo resolver? Él, como ya conoce de milpa y ya pasó la experiencia, y la Biblia dice que todo lo que hace está sucediendo, ya sucedió anteriormente, entonces él me dice, hermano, haga esto y esto y eso. Si usted se acerca al pastor y le pide un consejo, ¿usted cree que el pastor le va a dar un mal consejo? ¿Verdad que no? Yo no creo que el pastor tenga corazón de darnos un mal consejo. Entonces, Pablo nos llama a nosotros los ancianos a cuidar de la grey de Dios, dice, no por fuerza. A veces da pena que la hermana Rosana se para aquí y dice, tenemos reunión el fin de semana en la central en Santana. Si alguno de los hermanos quiere ir con nosotros, es bienvenido. Pero ni el que tiene enfrente usted ahorita va. Entonces ese es el problema, que como ancianos tendríamos que ir unos 2 por lo menos. ¿A qué? A lo que dice Pablo aquí, a cuidar de la grey de Dios, porque ellos son la grey de Dios. ¿Ya? No es lo mismo que vaya un grupo de muchachos, ¿verdad? Y de repente salen unos 2 pícaros allí en el camino, a que los pícaros salgan y vean que va 1, 2 ancianos con él. Ya piensan 2 veces para hacer algo.
Entonces, como hijos de Dios debemos de cuidar la gracia de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Hay gente que a veces no quiere trabajar, pero está votando el privilegio que Dios le da. Los ancianos dicen que no debemos trabajar por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Por qué trabajamos nosotros en el Evangelio? Usted y yo, ¿cuál es el propósito de trabajar? Simple y sencillamente llegar a alcanzar una patria celestial. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí es? Hay gente que, ¿cuánto pagan? Hermano, allá está una iglesia en tal parte, ¿sí? ¿Y cuántos miembros son? Hay agua, hay luz, hay teléfono, hay casa pastoral. Y las cosas no son así. Si Dios lo llamó, lo llamó. Si usted tiene que ir, si le gusta o no le guste. Haya o no haya. Entonces el anciano está obligado a cuidar la gracia de Dios, no por ganancia, sino dice con ánimo pronto. Ya fíjate usted que hay gente que ve que el joven o la señorita o la hermana del concilio tiene una necesidad y lo que hacen es voltear a ver para otro lado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay deseo de servir. Y Pablo dice que los ancianos hemos sido puestos para trabajar con ánimo, con anhelo, con deseo de servir a Dios, con deseo de sacar adelante a la iglesia. Porque si nosotros no aconsejamos a los jóvenes, si nosotros no cuidamos a los jóvenes, va a llegar el lobo tapaz, va a llegar Satanás, le va a alimentar el cerebro, le va a lavar la mente y entonces se lo va a devorar. Por eso es que Pablo aconseja que nosotros debemos de apacentar la iglesia. Y en el versículo 3 dice, no como que sos capataz, no como que sos mandador, ahí dice, no como teniendo señorío. Antes a los hijos los creaban a puros chiquillos, ¿sí o no, pastor? Así era la educación antes. Detrás de la puerta estaba el terreno y era haciendo una mala cosa, sacaban el chiquillo y venga para acá. No era correcto tampoco. Porque la Biblia, oiga, del chupamiel, dice el hermano. Otros decían de guayabo, yo no sé, ¿verdad? Pero la verdad, antes era demasiado drástica la cosa también. Pero eso ayudó a que la maldad y la mala educación de los jóvenes no se descontrolara ni creciera tanto a tal grado que hoy los jóvenes no respetan a los ancianos. Ellos se los pasan llevando. ¿Qué? ¿Por qué? Porque como hoy ya no se usan esos métodos. Pero aquí Pablo aconseja no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de él. O sea, yo para poder exhortar a alguien tengo que dar el ejemplo en el área que voy a exhortar. Yo para decirle a alguien, mire señorita, lo que usted está haciendo no es correcto. Tengo que estar 100% seguro que la conducta o las cosas que esta joven está haciendo no están de acuerdo con lo que Dios exige en su palabra. Y no tengo que hacerlo en una forma tosca, en una forma grosera, sino con palabras sabias, con palabras guiadas por el Espíritu Santo, decirle al hermano, a la hermana o a quien quiere que fuera, debe haber sea miembro de la iglesia, por supuesto, el camino que usted lleva, la dirección que usted lleva no es la correcta, y al correr de los días, al correr de los meses o de los años, usted va a caer en un grave problema porque está conduciendo mal su vida. Esa sería la idea, por eso Pablo dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Pero a veces nosotros como ancianos damos mal ejemplo a los jóvenes, le damos mal ejemplo a las hermanas y queremos que se nos haga caso. Las cosas no son así. Cuando un esposo, como cabeza de hogar, está dando mal ejemplo en su hogar, los hijos no van a obedecer. ¿Por qué? Porque él está dando el mal ejemplo. Cuando un esposo como cabeza de familia está dando el mal ejemplo a su esposa,
su esposa no le va a obedecer. ¿Por qué? Porque está dando mal ejemplo. Entonces, lo mismo es dentro de la iglesia. Imagínese usted que nosotros tuviéramos unos 2 que 3 diáconos que anden todos torcidos, todos mal parados dentro de la doctrina y dentro del evangelio. ¿Qué pasaría con la iglesia? Los jóvenes los primeros que digan, pues, ¿por qué no nos dicen nada? Entonces, Pablo aconseja que nosotros debemos de dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad que es bonito cuando usted aconseja a alguien y usted está dando el ejemplo? Usted siente libertad dentro de sí para aconsejar a alguien. Usted siente que Dios lo está respaldando, pero si mi vida no es tan ejemplar, y entonces ¿cómo yo voy a aconsejar a alguien? Entonces esto me obliga a mí como anciano a someterme a la palabra, a someterme a lo que Dios ordena. Porque si yo no lo hago, entonces no puedo ejercer el privilegio. Acuérdense que aquí estamos hablando del mandato, de la orden espiritual delegada por Dios a los ancianos del pueblo o a los ancianos de la iglesia. Hay que tener un ejemplo a dar para las personas. ¿Cómo puedo yo hablarle a alguien, decirle a mi hijo o a mi hija, no fume y yo con las cajetillas de cigarros en la bolsa? Eso es ilógico, es incorrecto. Lo primero que me va a decir, pues, ¿y usted por qué lo hace? Ah, que yo ya estoy grande. Y esa es la respuesta que antes teníamos. Pero como hijos de Dios las cosas cambian y usted y yo somos llamados a ser ejemplos de la grey. ¿Por qué? Porque cuando usted marca el paso, cuando usted da el ejemplo, la gente busca la manera de seguir los pasos que usted está dando. Imagínese que el pastor no viniera a los cultos, ¿qué pasaría? Lo primero que los miembros dirían, no, que el pastor ni llega al culto. O imagínese usted que tengamos un miembro en el grupo de ancianos que tenga 2 o 3 señoras, ¿qué pasaría? La gente lo primero que diría, y en esta iglesia ellos admiten de todo. ¿Cómo que admiten de todo? Nosotros admitimos de todo, que hay gente que anda torcida, es cierto. Pero como hijos de Dios dice que debemos dar el ejemplo. O sea, su hijo, mi hijo, si es que Dios así lo permitiera algún día, va a hacer lo que vea que yo hago. O no se ha, los que tienen hijos se han fijado que los niños, si usted agarra un corto y empieza a darle un palo, ya va a él a buscar un cuchillo y a darle un pedazo de palo y va a darle también. Si usted se fija, y no me va a dejar mentir, si una madre tiene una niña chiquita y ve que la mamá se pone zapatos tacón alto, al ratito va a ver salir a la niña con los zapatos tacón alto puestos. ¿Por qué? Porque los niños se fijan en lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando la niña es criada en un hogar mundano y mira que la mamá está frente del espejo echándose pintura o haciéndose eso y esa cosa, al ratito la mamá va a llegar a la niña con el pintalabio o con la caja, la va a mirar, que le llama, y toleteándose ella también. ¿Por qué? Porque los niños hacen lo que nosotros hacemos. Ellos son imitadores. Entonces, dentro de la iglesia, los jóvenes van a hacer lo que nosotros hagamos. Si como ancianos andamos mal, andamos torcidos, le estamos dando un mal ejemplo a la generación que viene atrás de nosotros. Y el día de mañana, cuando esta generación quiera soltarse, quiera romper, como dicen por ahí, saltarse las trancas, ya no vamos a poderlo detener. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que dimos el mal ejemplo. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, como ancianos de la iglesia tenemos el compromiso de dar ejemplo. ¿Por qué? El versículo 4 se refiere a los pastores y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando que cuando aparezca Cristo, Él va a galardonar a cada uno conforme fue su obra. Pero si usted y yo dimos mal ejemplo, si usted y yo nos corregimos los errores, si usted y yo vivimos una vida desordenada, si usted y yo no
exhortamos o aconsejamos a los jóvenes a buscar el verdadero camino, Dios no nos va a dar corona de gloria, sino lo que va a hacer es pegarnos una buena regañada porque no hicimos las cosas que teníamos que haber hecho. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno, el que conoce lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces, como ancianos de la iglesia estamos llamados ¿a qué? A darle el ejemplo a los jóvenes. Y cuando veamos algo que no está correcto, en el amor de Cristo, acerquémonos al joven, acerquémonos a la señorita, acerquémonos a la hermana, porque la Biblia dice bien claro que nosotros debemos de dar el ejemplo y somos la cabeza del hogar. Somos el hombre, dice que es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Amén, ¿sí o no? Así dice, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y de los hijos. Entonces, nosotros estamos en la obligación de que cuando veamos algo incorrecto, acercarnos a la esposa, a los hijos o a los miembros de nuestra iglesia con amor, con sabiduría y aconsejarlos para que no caigan en el descarrío espiritual. El descarrío espiritual al final del recorrido, con el poder del tiempo, acarrea maldición sobre la persona, acarrea posesiones demoníacas, acarrea pérdida de morar del espíritu, porque el espíritu de Dios no puede morar donde no hay respeto, donde no hay obediencia y mucho menos donde hay espíritus inmundos. Entonces nosotros estamos en la obligación de aconsejar a esta gente. Mira el versículo 5, dice Pedro, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. ¿De qué está hablando él? Está hablando, mi hermano, de que primero, en el versículo 3 está hablando de que los ancianos tenemos que ser educadores de los jóvenes. El educador es aquella persona que le enseña al joven la forma correcta de conducirse en su vida. Ese es el trabajo del educador. Enseñarle al joven cómo se va a desarrollar o cómo va a perfeccionar sus facultades intelectuales y espirituales. Pero oye, en las escuelas le tiran el montón de papeles, el montón de tareas, pero enseñanzas de moral no dan en las escuelas. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir a la iglesia y tenemos que ser los ancianos de la iglesia los que eduquemos a los jóvenes que tenemos en este lugar. Tenemos que, miren, por lo general, yo no sé, aquí y cada quien es libre, yo no sé quién para dar órdenes en la misión, pero la mayoría de iglesias, el grupo de jóvenes tiene un consejero espiritual. Y ese consejero espiritual es un anciano de honra y de respeto, o sea, un cristiano que dé frutos verdaderos de arrepentimiento y que se le vean frutos espirituales. En la mayoría de iglesias hay un consejero espiritual para el grupo de jóvenes. Y cuando ese consejero espiritual mira que algo anda mal, él está en todo el derecho de acercarse a los jóvenes o acercarse a los directivos y decirle que creo que esto no está bien. Yo digo en la mayoría de iglesias, si aquí no lo hay, pues Dios nos ayude a buscar la manera como hacerlo. Dice aquí, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Está hablando de obediencia. Está hablando de que el joven debe de ser obediente. Ahora bien, aquí hay que ver el tipo de obediencia, porque hay una obediencia que es lícita y hay otra obediencia que no es lícita. Pablo explica la Biblia de esta manera: todo me es lícito, pero no todo
me conviene. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque aquí están ayer y el joven, está hermana Ari, el joven, y está hermana Ruth, ¿verdad? Es una joven madura, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cree usted que hay tantas violaciones dentro de las iglesias y hechas por sacerdotes, hechas por lobos rapaces vestidos de ovejas? Porque hay gente vividora, hay gente astuta, igual a Satanás, que se aprovecha de la obediencia y de la humildad de las personas y con base a esa obediencia los conducen a hacer actos deshonrosos. Entonces, por eso lo explico de esta manera. El joven está sujeto a obedecer a un anciano siempre y cuando el anciano le esté dando un consejo que sea espiritual y que sea correcto. Porque hay mucha gente que ha corrompido jóvenes. ¿En qué manera? Como los jóvenes son sujetos a ellos, a los líderes, a los ancianos, entonces ellos empiezan a lavarles el cerebro. Y eso puede suceder. Si usted se fija, los psicólogos no necesitan mucho platicar con usted. Con 5 o 10 minutos que un psicólogo platique con usted, él ya sabe cómo es usted, cuáles son los problemas que usted tiene, cuáles son las dificultades que usted tiene, cómo es su carácter. ¿Por qué? Porque ellos para eso han estudiado. Entonces, los jóvenes, dice aquí, que deben de estar sujetos a los ancianos. Pero siempre y cuando ese anciano sea una persona de respeto y le esté indicando cosas correctas, ¿verdad? Porque hay muchos ancianos que se han aprovechado de jóvenes, de señoritas, aún de niños, de manera deshonrosa, de manera que no conviene ni mencionarla. Pero Pedro sí aconseja que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano ya pasó por la etapa que el joven está pasando y no quiere que el joven fracase, no quiere que el joven le vaya mal. Entonces, Pedro nos está aconsejando que como ancianos de la iglesia debemos de ser buenos consejeros y los jóvenes deben de ser buenos oidores también. Y de ahí dice, y todos sumisos unos a otros. O sea, ¿qué quiere decir sumiso? Obediente a los consejos de otra persona. Entonces, ¿cree usted que un joven no le puede dar un consejo a usted? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando esto me ponía a analizar. Fíjense que si yo pongo al hermano, digamos al hermano Pedro, o al hermano Juan, o al hermano Julián, o al hermano Manuel, o tal vez yo, ¿verdad? Y nos ponen enfrente de una computadora, ¿quién sabe cómo nos va? Sí, porque nosotros no sabemos ni por qué comen eso. Bueno, algunos tal vez las podemos entender, pero ya llega un joven y le dice, mire hermano, apriétele allí porque allí se entiende. Y allí ya el joven está aconsejando. Le aseguro que si usted compra un celular de esos nuevos que hay hoy, usted no, el anciano no va a hallar cómo manejarlo, pero déjelo a un joven y rapidito le no, eso sí se hace, no me vaya así. Entonces los jóvenes no pueden aconsejar a nosotros también. Porque eso dice Pablo bien claro, igualmente dice aquí, debemos de estar todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. ¿Qué quiere decir humildad? Humildad, hermano, es aceptar que usted, que yo y que usted somos imperfectos. Levante la mano el que no se equivoca aquí. ¿Verdad que no hay Dios? Entonces, tarde o temprano, yo me voy a equivocar. Usted debe equivocar. Y tal vez en el ratito que usted se equivocó, estaba un joven a la par y le va a decir el joven, hermano, eso no lo hubiera hecho. Entonces, humildemente, el anciano tiene que decir, tiene razón, hermanito. Dios me la bendiga, gracias por el consejo. Pero hay ancianos que no. Hay ancianos que no saben ni cómo se llaman y a mí me quieren aconsejar.
A mí me está regañando, no es regaño, es consejo. Eso es lo que pasa. Cuando hay una actitud de confrontación en la iglesia, no caminamos en el mismo sentido. Hay problemas. Entonces, jóvenes y ancianos, hermanas y hermanos, tenemos que vivir en armonía, con un deseo de ayudarnos unos con otros. Pero ¿qué pasa si cada quien jala por su camino? Esto no va a justificar, pero si todos nos ayudamos, si nos ponemos de acuerdo, la bendición de Dios va a caer y todos vamos a ser bendecidos y todos vamos a salir adelante. ¿Y por qué debe ser con humildad? Porque Dios dice, ¿qué pasa ahí? Resiste a los soberbios, aquellos que la pican, que la salen todas y que ellos son mejores que los demás, eso Dios no los puede tener. Así de fácil. Usted lo puede ver con Biblia, con corbata, lo puede oír predicar, lo puede oír hablar, pero ese anda lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene jactancia, tiene altivez, tiene soberbia. Entonces, para estar más cerca de Dios, hay que ser humildes. Y la humildad, le decía yo a usted, que radica en aceptar nuestros errores. Si usted se equivocó, acepte su error sin nada cuesta. No hay quien no se haya equivocado. No es el primero ni el último que se va a equivocar. Entonces, aceptando el error, Dios ve la posición que usted toma, que yo tomo, y dice que él está aprendiendo humildad. Entonces, ya viene Dios y lo empieza a ministrar y lo empieza a bendecir. Por eso dice el versículo 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere necesario. ¿De qué está hablando? De que Dios a su tiempo le va a dar los privilegios que usted se ha ganado. De que Dios a su tiempo, en base a la humildad con la que usted trabajó en la iglesia, en base a la humildad con que usted se condujo en su hogar, en base a la humildad con que usted se condujo en su trabajo, en su casa, en la escuela, qué sé yo, o en la comunidad, a su tiempo Dios le va a dar un privilegio. Dentro de su casa, dentro de su escuela, dentro de su iglesia, dentro de su trabajo, su empresa, qué sé yo. ¿Por qué? Porque dice que el que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta, y eso lo dice bien claro el Salmo 138:6, dice ahí, ¿verdad? Leamos esa porción bíblica, libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 6, dice bien claro que Dios exalta a los humildes. ¿Lo tiene? Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Cuando yo no acepto consejo, Dios no me toma en cuenta. Sencillo. ¿Verdad? Lo primero y lo más importante, que cuando yo no acepto consejo, Dios no me apoya, no me respalda. Y tal que es lo más duro, que cuando yo no acepto consejo, ¿quién es el que fracasa, hermano? Soy yo. Soy yo. Es usted. Cuando nosotros no aceptamos un consejo, los que fracasamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el consejo es para que nosotros no fracasemos. Pero el soberbio, el altivo, él cree que la sabe todas, él se cree mejor que todos y él no acepta cosas. Dice aquí en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿De qué está hablando? La oración y la oración. Echando toda ansiedad cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, cuando usted vea alguna enfermedad en su familia, alguna discusión, o usted mira que algún hijo o el cónyuge se empieza a apartar del camino, y entonces allí van las rodillas, allí va la oración, allí va la oración, allí va la oración, y a su tiempo esa oración va a surtir efecto y la mano de Dios se va a mover a favor suyo. ¿Por qué? Porque aquí dice, echando, dice bien claro, miren, toda vuestra ansiedad sobre Cristo, no dice sobre Cristo, dice sobre Él. Ese artículo Él
quiere decir Cristo, o sea, echando toda ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿De quiénes tiene cuidado Dios? De aquellos que nos humillamos bajo la poderosa mano de Él, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo, que si usted y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, entonces Él va a tener cuidado de nosotros, pero si no, ni siquiera nos va a volver a ver. Entonces, los ancianos tienen que ser hombres de oración. De oración. Si el anciano ya no, mire, la bendición del anciano ya no es tanto la predicación, ya no es tanto la alabanza. Bueno, Dios le da dones a todos y los reparte como Él quiere, pero el mayor don, la mayor privilegio, la mayor capacidad de un anciano tiene que ser la oración. La oración, porque un anciano que no ore es como un palo hueco. ¿No? Hay palos que usted los mira bien frondosos y todo, ahí en la casa había un palo de naranja, echaba bastante naranja, bien bonitos palos, y chupábamos naranja bastante, pero de repente botó todas las hojas y se cayó. Y dijimos nosotros, ¿qué pasó? Y nos quedamos admirados. Pero cuando lo cortamos, ya no tenía corazón, era hueco de medio. Entonces, ese es el problema. Si usted y yo como ancianos no oramos, nuestro corazón se va a ir muriendo. El amor y la comunión con Cristo se va a ir perdiendo y va a llegar el momento en que digo, vamos a tirar la toalla. Por eso hay muchos ancianos que ahorita están en el mundo. ¿Por qué? Porque descuidaron la oración. Por eso es que el anciano debe de ser un hombre de oración. Dice el versículo 8, ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El mensaje es para la iglesia. El diablo no anda buscando gente del mundo, él anda buscando al evangélico, él anda buscando al cristiano, anda buscando al que se mete con Dios. Él no anda buscando, sino que allá afuera ya no quiere más a redonda, pues. Ahí eso ya los tiene bien agarrados. Él no se complica la vida con él. Él lo que busca es destruir su comunión y mi comunión. Debemos de vivir alertas. ¿Por qué? Porque la misión del diablo es destruirlo a usted y destruirlo. Esa es la misión del diablo, no hay otra, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de ser sabios y como ancianos mucho que mejor. Debemos de ser consejeros, debemos de ser guías espirituales, no prepotentes, sino consejeros afables, consejeros amables, consejeros piadosos, consejeros ¿de qué? De bondad y de gracia. Porque hay gente para aconsejar, hasta para eso hay que pedirle gracia a Dios. Porque a veces nosotros damos los consejos, pero nos damos como que son casos los que estamos dando. Entonces, por eso la gente no nos atiende. Pero hay gente que tiene una gracia tan especial para aconsejar que uno se queda hasta dormido y no da ganas de dejar de escuchar a esas personas. Así es de que el consejo de Dios para esta noche es que como ancianos tratemos de desempeñar nuestro espíritu. Tratemos de ayudar a la juventud, tratemos de mover esta iglesia por el buen camino, porque un día usted y yo daremos cuenta delante de Dios.